Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día 19 de octubre. Como dicen por ahí, el día después de... vamos a tener una nueva charla con Arturo Alegría. Nos va a hablar de mercados y estrategias de inversión global, con foco en Chile, porque creemos que hay harto tema para presentar y para discutir. Como siempre, abierto a todas las preguntas, pueden hacer las preguntas por chat, pueden también pedir la palabra, si quieren hacer las preguntas durante la presentación y después de que termine Arturo vamos a dejar un espacio para preguntas. Arturo hace una presentación de entre 20 y 30 minutos. Arturo, muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. Gracias, Camila. Buenos días. La idea es hacer una presentación de unos 30 minutos, diría yo, partiendo con un poquitito la evolución de la situación del COVID a nivel mundial, luego las proyecciones económicas, algo sobre dato económico, después pasar sobre todo al tema de Chile, que está muy convulsionado, ¿cierto?, en el sector financiero, sobre todo a partir de problemas más bien políticos, y terminar obviamente con una recomendación. Partiendo por la evolución del COVID, lo que uno ve es en general un buen comportamiento de los casos y de las nuevas y la utilizaciones. Acá le estoy destacando la evolución de los casos estandarizados por millón de habitantes en algunos países latinoamericanos, como bueno, está Chile, está Brasil, también Estados Unidos, en Europa. En Reino Unido uno ve un aumento, pero a mi juicio lo más relevante está en el gráfico aquí arriba, a la izquierda, donde está la hospitalización, entendiendo que las vacunas no previenen 100% la enfermedad, pero reducen la gravedad. Y aquí uno ve en el caso de Estados Unidos la caída en las hospitalizaciones, algo parecido en el Reino Unido y también en Europa. Datos de hospitalizaciones no hay en todas partes del mundo. Y las muertes también, afortunadamente, han venido bajando. O sea, estamos entrando en general en un proceso de una situación pandémica bastante mejor, sobre todo en el mundo desarrollado. Si miramos la porcentaje de vacunación, acá el problema lo tiene Estados Unidos, donde el porcentaje de gente vacunada full es 56%, que es muy bajo. Y eso básicamente se explica por la reticencia de los americanos a vacunarse. Cuando uno mira esta estadística, esta encuesta, la línea azul muestra el porcentaje de los americanos que bajo ningún punto se van a vacunar y se ha mantenido estable más o menos al 30%. O sea, hay un porcentaje de gente que no se va a vacunar. O sea, ese 65 que tenemos acá va a subir, algo puede subir, sobre todo a partir de incentivos que den las autoridades para que la gente se vacune. Si miramos la situación en Europa, que partió bastante más tarde con la vacunación, ha mejorado mucho, y hoy día, por ejemplo, también países como Argentina, como Brasil, lo están haciendo bastante bien. Chile aparece entre los países, ¿cierto?, con mayor éxito de la vacunación. Pero en cualquier caso, lo que vemos es una pandemia que es menos grave, eso es lo importante. Desde el punto de vista de la economía, lo que podemos mirar acá son las proyecciones de crecimiento para este año y el próximo de las economías desarrolladas. El crecimiento para Estados Unidos se corrigió ligeramente a la baja, pero sigue siendo un crecimiento sólido. Y eso es importante. Cuando uno mira Estados Unidos, la zona euro, miramos el año 2021 y 2022, vemos que el crecimiento va a seguir siendo muy importante. ¿Por qué? Porque hay políticas fiscales y monetarias muy expansivas y además hay un nivel de ahorros acumulado por las personas que en la medida que la mejora en la situación de la pandemia lo permita, va a salir a gastar, sobre todo en servicios, estos recursos. En términos de inflación, los números más malos van a estar este año, sobre todo en Estados Unidos, y se espera una caída gradual para el próximo año. En los mercados emergentes, lo que podemos ver es, en el caso de China, un crecimiento estimado del 8,4 para este año, quizás va a ser un poco más bajo después de los números que se publicaron ayer, de un 4,9 para el tercer trimestre. Pero números en general buenos. Hay que pensar que antes de la crisis China estaba creciendo en torno al 6% y el otro año retomaría más o menos ese nivel de crecimiento.
Si miramos Latinoamérica, aquí la situación es un poquitito más mala en términos de que, por ejemplo, Brasil aparece con un crecimiento estimado importante para este año del 5,2, pero con un crecimiento solamente del 1,7 para el próximo año. El caso de Chile, una proyección del 10 y un 2,6 para el próximo año. Estas son proyecciones internacionales. Vamos después a revisar más en detalle las proyecciones, por ejemplo, del Banco Central, que son un poco distintas. En general, uno podría hacer un panorama de crecimiento de la economía emergente bueno, pero sobre todo podríamos decir que en Asia. ¿Qué ha pasado con la economía en los últimos meses? Bueno, el periodo de mayor crecimiento o de recuperación de la economía mundial se logra el segundo trimestre. Y después, el tercer trimestre, las economías comienzan un proceso paulatino de desaceleración. El mejor ejemplo es lo que ha pasado en China. El indicador que les muestro acá en este gráfico a la izquierda es un indicador líder del sector manufacturero, que básicamente acá el nivel relevante es 50, o sea, cuando estamos sobre 50 significa que la actividad manufacturera se está expandiendo, se está acelerando. Bajo 50 está decayendo. Y eso es lo que uno ve en el caso de China, que comenzó mucho antes su proceso de recuperación, la línea amarilla, la barra amarilla, perdón, y hoy día está ligeramente bajo 50. Pero si miramos el índice global, la barra verde, o Estados Unidos o Europa, uno ve que todavía hay una fuerte expansión, y eso va a seguir. Ahora bien, las sorpresas económicas que le llamamos, que esto es básicamente un indicador que mide cómo están los datos que se publican respecto a lo esperado. Hace rato, hace varios meses que están, varias semanas que están en terreno negativo, en Europa, en Estados Unidos y en China. Eso es sorpresa entre comillas, porque se esperaba que el fuerte crecimiento se reflejara sobre todo en el segundo trimestre. Como mostramos antes, las proyecciones son que la economía mundial sigue creciendo. Eso es muy importante para la perspectiva de los mercados accionarios. O sea, el mercado hasta el momento está mirando hoy día muy corto plazo. La semana pasada, cuando las tasas suben, caen las bolsas, se hablaba de esta inflación. Los fundamentos y las predicciones que vimos están muy lejos de eso. Esta inflación es una situación de estancamiento de la economía con alta inflación. Y eso no se ve por ninguna parte. En Estados Unidos, uno mira, por ejemplo, el sector inmobiliario ha bajado su fuerte expansión que mostró sobre todo el año pasado. Otros sectores como las ventas minoristas están andando muy bien, creciendo muy fuerte. Se conocieron los datos del mes de septiembre con un crecimiento del 0,7, se esperaba una pequeña caída. Básicamente eso lo que habla es de cierta mayor grado de normalización en términos del control de la pandemia. Donde la situación todavía dista mucho de ser normal es en el mercado del trabajo, y eso lo que nos indica es que la Reserva Federal, que ha dicho que el mercado del trabajo es esencial para su proceso de normalización monetario, va a mantener las tasas bajas por mucho tiempo. Eso no se ve difícil que pueda, ¿no es cierto?, mejorar rápidamente el mercado laboral. Ha estado mejorando. Lo que va a hacer la Reserva Federal a partir de noviembre es comenzar a comprar menos bonos de largo plazo. Básicamente compra bonos del Tesoro y compra bonos ligados a hipoteca. Pero no se ve en el horizonte, en el corto plazo, una alza de tasa. Si miramos la inflación en Estados Unidos, está bastante alta, 5,4%. Básicamente se le atribuye a factores estacionales. Acá lo que uno puede ver es que si bien hay factores estacionales, también una economía más fuerte hacia adelante, por lo menos el 2022, significa una inflación algo más alta que lo que teníamos hasta el año 2019. Un riesgo actual para la inflación es que el fuerte aumento de los precios de las gasolinas, que es a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, se traspase, como le llamamos, a través de los efectos de segunda vuelta a la inflación core, a la inflación subyacente. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, suben los combustibles, suben los costos de transporte y suben los precios de bienes que no están incluidos en el ítem de energía. Entonces, eso es un riesgo actual y por eso las autoridades, el presidente Biden está muy preocupado de que la OPEP retome su nivel de producción previo a la crisis, que tuvo una baja
relevante. En Europa la situación en general es buena, la confianza de los inversionistas están en buenos niveles, de los consumidores, están sobre los niveles previos a la crisis, eso es importante. Y básicamente porque las políticas fiscales monetarias de Europa han sido, a diferencia de lo que sucedió el año 2008-2009, han sido bastante apropiadas y bienvenidas por empresarios y consumidores. Si bien la inflación anual está alta, al 3,4%, producto, igual que en otros países, de los cuellos de botella sobre todo, la inflación subyacente está ligeramente bajo el 2 y el Banco Central Europeo ha dicho que va a mantener las tasas muy bajas, en cero prácticamente, incluso si la inflación subyacente sobrepasa el nivel del 2%. Entonces, en ese sentido, hay un buen panorama para la recuperación de Europa, sobre todo de zona euro. Algo de China, como comentamos, el tercer trimestre la economía creció un 4,9. Como ustedes ven en este gráfico, la economía viene decayendo, no decayendo, desacelerándose desde el segundo trimestre, desde el primer trimestre de este año, o el segundo trimestre, para ser más exacto. El primer trimestre fue muy fuerte, el segundo ya fue más débil. No es un número demasiado malo, se vio influenciado por los problemas que han tenido los chinos en términos de la escasez de energía. Básicamente tienen problemas con la provisión de carbón y hizo que varios sectores industriales tuvieran una menor expansión. También en el tercer trimestre, a partir de la aparición de algunos casos de COVID, aplicaron medidas muy restrictivas. Y finalmente también la desaceleración digamos, el ajuste del sector inmobiliario también repercutió en este menor crecimiento. Estos elementos, la mayoría uno podría decir que son temporales, entonces se espera que la economía tienda a un crecimiento más cercano al 6%. Recordar que este año va a crecer sobre el 8%. Estamos pensando ya en el próximo año. No sé si hasta acá hay alguna consulta sobre las economías, el estado de la economía mundial, las proyecciones, antes de pasar a hablar de Chile, digamos, que es un tema que Arturo, yo tengo aquí una pregunta en relación a China y al efecto de Evergrande y el potencial contagio, porque han salido otras compañías y si podría haber un contagio más profundo y eso generar efectos en el crecimiento más prolongado. Sí. A ver, buena pregunta. Gracias, Camila. La situación en China, efectivamente, esta compañía que es enorme, que tiene deuda por 300.000 millones de dólares, a esta altura es más que el producto chileno. Las autoridades han sido cautas, pero es difícil pensar que van a dejar que esto genere una contracción fuerte del sector inmobiliario. Lo que se especula es que a esta compañía no la van a dejar caer, pero sí van a intervenir la compañía y probablemente los propietarios van a tener que pagar un buen costo y sobre todo los bonistas. Han habido otros default, como mencionas tú, la empresa Cynic, otras Fantasía Holdings, que hicieron default por cada una de 200 millones de dólares, están con problemas. O sea, cuando uno mira este gráfico de la derecha, efectivamente el sector inmobiliario como un todo, antes de lo de Evergrande, ya venía con una, digamos, un cierto ajuste impulsado por las autoridades. Ahora, las autoridades en China tienen mucho espacio para hacer política fiscal y monetaria en caso de que los ajustes en este sector afecten al resto. Yo veo lo más probable es que veamos de aquí a la próxima semana. ¿Por qué la próxima semana? Porque la próxima semana, el día lunes, vence el plazo extra que tiene Evergrande para pagar un cupón de un bono que venció hace 30 días. ¿Ya? Si es que no lo paga, entra definitivamente en default y eso afecta a toda la deuda. Probablemente vamos a ver anuncios. Algo ya dijeron personeros del Banco Central, que esta situación era controlable, pero van a haber algún tipo de ayuda a la compañía, reestructuración, etc. Yo veo difícil que esto sea
inicio de una debacle de la economía china. Gracias, Arturo. Pasando un poco a Chile, los números de actividad han sido muy buenos. Ustedes han visto, el IMASEC en el mes de agosto creció extraordinario casi el 20%, superando las expectativas. Los sectores que han contribuido más son los servicios, producto sobre todo de la reapertura de la economía, y el comercio. Ahora, por ese lado está todo bastante bien. Donde la situación no está bien, a mi juicio, es en el mercado laboral, donde uno ve que todavía hay una gran cantidad de personas que perdió su empleo y no lo ha recuperado. Estamos hablando del orden de casi 1 millón de personas. Y también hay mucha gente, cerca de, más o menos acá estoy señalándolo ahora, cerca de también 800.000 personas, que salió de la fuerza de trabajo y no ha regresado. Estos datos que les estoy mostrando son hasta agosto. En el mes de septiembre salió un estudio de la Universidad Católica que muestra que se perdieron empleos. O sea, la pregunta que uno aquí razonablemente se puede hacer, bueno, si la economía está creciendo al 11% este año, ¿por qué el empleo no crece en la misma magnitud? En realidad, las razones pueden estar en otra parte, más por el lado de la inversión. Entonces, yo lo que veo acá es que una vez que la economía comienza a normalizarse, el desempleo debería comenzar a aumentar, una vez que también se acaben los PELIFES, que se acaba en diciembre, y eventualmente los retiros de la AFP, aun cuando yo creo que ese tema va a seguir con cualquier gobierno, vamos a ver una situación compleja para cualquier nuevo gobierno el primer trimestre del otro año, con un desempleo muy alto y con una situación de la economía bastante más débil. En este contexto, cuando uno mira las noticias, mira los activos financieros, uno dice, pero las cosas en Chile están mal, es lo que pensamos, o preocupante por lo menos. Llama la atención que cuando miramos la confianza empresarial, estamos en los niveles más altos que lo que había previo al estallido social de fines del año 2019. Y la confianza de los consumidores, medida acá por el IPEC, este indicador que encarga el Banco Central, también. O sea, el mercado financiero muy preocupado, ¿no? Vamos a ver la evolución de los activos inmediatamente. Pero el sector, llamémosle real, está optimista. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo fuerte, pero esto es un crecimiento económico, como han dicho algunos economistas, como con una droga, digamos. Le estamos inyectando, se le ha inyectado a la economía cerca de 70.000 millones de dólares, que se han ido principalmente a gasto, a consumo, entonces no es extrapolable. Entonces acá, ojo que hay un problema acá, yo creo, de realidad versus expectativa. Veamos las expectativas. Veamos, bueno, el Banco Central subió la tasa de interés el 7 de octubre llevándola al 2,75. Un aumento fuerte, pero la tasa sigue estando extremadamente baja. Estamos hablando que tenemos hoy día una inflación sobre el 5%, o sea, la tasa sigue siendo muy negativa a una economía que está creciendo al 11%. Probablemente esta tasa va a llegar a un pic el segundo trimestre del año pasado. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? Está tratando de enfriar la economía ahora que la economía está fuerte, porque si no lo hace ahora, va a tener que aplicar medidas cuando la economía ya esté más débil. Veamos las proyecciones del Banco Central. Un crecimiento del producto para este año del 11%, vimos que está más o menos en línea con lo que están esperando los distintos bancos de inversión. Pero para el otro año, disculpen, el Banco Central tiene rango, yo puse acá el centro del rango. Para el otro año se espera un 2%, para el año 2023 un 1,5%. Estas proyecciones están hechas en septiembre, o sea, antes de la subida de tasas, tanto cortas como la continuación de la subida de las tasas largas. Entonces, cuando uno miramos, por ejemplo, la proyección de la demanda interna, es un estancamiento. Hay economistas que ya están hablando de recesión en el 2022-2023. Por supuesto que puede ser, porque a una situación en que la inversión, como vemos acá, la formación bruta de capital fijo, inversión, se proyecta que esté estancada, le agregamos la subida de las tasas de interés, la subida del tipo de cambio, probablemente vamos a estar muy cerca de una recesión en algún trimestre, o algún par de trimestres, para ser más técnico.
Esa es la situación que uno razonablemente ve hoy día en Chile, y contrasta, como lo dije antes, con las expectativas tan optimistas de empresarios y consumidores. Mirando un poquitito los activos financieros, ¿qué vemos? Miremos primero qué ha pasado con la bolsa. Bueno, acá les muestro el MSCI Chile, que es reparecido al IPSA, el índice de acciones del mercado. Y acá está graficada las utilidades, las proyecciones de utilidades a 12 meses, que es la línea roja, y el precio de la bolsa, el índice. Y si ustedes ven en general, en el pasado hay una cierta correlación, o sea, suben las utilidades proyectadas y la bolsa sube, lo cual es bastante intuitivo. Pero ¿qué ha pasado en los últimos meses? La bolsa sube, pero las utilidades proyectadas suben y la bolsa cae. Y eso lo que ha derivado es que la precio-utilidad de la bolsa está hoy día en niveles extremadamente bajos, niveles más bajos de los últimos años, de los últimos por lo menos 15 años, o 10 años, perdón. La precio-utilidad, o sea, hoy día Chile se transa a 12 veces precio-utilidad, que es muy bajo. O sea, las acciones chilenas las compañías chilenas están ganando más, sí. ¿Y eso ha redundado en que los precios de las acciones suban? No. Por lo tanto, la valorización es mucho más baja. Entonces aquí hay dos opciones, es decir, mira, aquí se están generando oportunidades de inversión, o la otra es que el mercado está haciendo un downgrade a la valorización de las compañías chilenas, mirando los riesgos que hay hacia adelante y también las proyecciones que les mostré recién del mismo Banco Central, que proyecta un estancamiento económico a partir del próximo año. Arturo, También hay que aquí, agregarlo. Sí. perdona que te interrumpa, pero aquí, para enlazarlo con lo que tú estás hablando del precio de las compañías, hemos visto reparto de dividendos extraordinario de las empresas chilenas este año. ¿A qué Sí. lo atribuyes tú? Mira, bueno, los repartos, digamos, tienen dos partes. Primero, grandes utilidades a partir de una economía que está creciendo al 11%. O sea, eso por un lado. Y por otro, obviamente, los deseos de los propietarios de no reinvertir. Es muy simple. No reinvertir básicamente por los riesgos que hay para adelante, las pocas oportunidades. O sea, cuando uno mira las proyecciones del Banco Central, eh, churra, uno dice, bueno, acá la cosa no va a ser tan buena como este año, ni remotamente parecido. Eso me parece bastante razonable, esto de un fuerte pago de dividendos. Pero entonces quizás la precio-utilidad no está tan desalineada, porque como estáis proyectando el flujo a 10 años, probablemente si estáis viendo que no va a haber Exacto. reinversión. Bueno, sí, yo creo que la precio-utilidad debería seguir bajando porque hoy día hay riesgos de que haya malas políticas económicas que no incentivan el crecimiento. Probablemente esos riesgos, incertidumbres, se van a transformar en certeza a partir de los próximos meses, salvo una gran sorpresa. Y por otro lado, el mercado también es un mercado menos líquido, que debiese tener un castigo mayor en las acciones. Entonces, yo creo que la precio-utilidad va a seguir bajando. Ahora, lo que sucede es que el otro año vamos a ver que las utilidades de las compañías no van a crecer como este año. Entonces, va a tener un mercado incluso que va a parecer caro. Perfecto. Eh, Cuando miramos lo que ha pasado con la tasa, el BCU a 10 años, aquí está graficado en la línea a la derecha, la línea roja, lo que vemos es que está en los niveles más altos por lo menos de los últimos 10 años, una tasa del 3%. Y como ustedes ven, la pendiente de la subida es muy fuerte. Y eso habla de que el mercado financiero, por el tema de los retiros, por el tema de las compañías de seguros, los problemas que hay, y también por la demanda externa, ha venido tomando nota de una debilidad de la economía y de la capacidad de pago de la economía. Ahora, eh, la otra variable que uno mira, el tipo de cambio, que le vamos a dedicar un poco más de tiempo, también ha venido subiendo en forma muy relevante. Acá, otra cosa, hoy día salió en el diario de que los credit default swap de Chile están más caros que los de Perú. O sea, el credit default swap es el seguro que uno compra frente a un no pago de la deuda. ¿Ya? Llama la atención porque Perú tiene un gobierno muy de izquierda, con muchos problemas, que está partiendo,
y un desorden institucional muy fuerte. Hay que pensar que los últimos presidentes, Perú, no sé hace cuándo fue el último que terminó su periodo, o sea, ha sido una cosa bien compleja. Bueno, acá yo les muestro otro indicador, que es la diferencial entre las tasas del BCP a 10 años de Chile versus la tasa del bono del Tesoro americano. Y vemos que está también en niveles extremadamente altos, ya mirando una historia de 10 años. O sea, por todos lados, por el lado cambiario, por el lado de renta fija y por el lado de las acciones, uno ve activos chilenos que están capturando un escenario más negativo. Estoy haciendo... Arturo, aprovecho de hacerte una pregunta, Sí. ya que nombraste el tema de los CDS. ¿Cómo conversa este nivel de CDS mayor que Perú con los niveles de clasificación de riesgo país que tenemos, que son bastante mejores que el resto de la región? Sí, bueno, lo que pasa es que las clasificadoras van tarde, o sea, siempre van atrás. Hoy día, por ejemplo, cuando uno, o sea, siempre la clasificadora se preocupa del tema fiscal, ¿no es cierto? Y un problema que ha tenido Chile en los últimos años, por lo cual nos han bajado la clasificación, es el bajo crecimiento de la economía y un déficit fiscal persistente. Entonces, cuando uno mira la situación hoy día y ve los programas digamos, de gasto que se ven hacia adelante, y no aparecen incentivos al crecimiento, obviamente la baja en la clasificación de riesgo chilena se va a poner al día. O sea, lo que yo digo es que la clasificadora se va a poner al día y no el mercado ya está bastante más al día. Pero entonces podríamos esperar llegar a niveles de clasificación tipo Perú. Sí, o sea, Chile, Perú es grado de inversión todavía. Sí, Ojo. es triple Chile es B. A, es triple B Perú, o sea, sí, nos pasan un downgrade y llegamos al nivel de Perú. ¿Sí? Así es. Perfecto. Aquí hay algo del tipo de cambio que me parece relevante. En general, el tipo de cambio y el precio del cobre, por razones obvias, están bastante correlacionados, como ustedes pueden ver el gráfico de arriba a la izquierda. Ahora, sin embargo, esta correlación se pierde básicamente a partir de mayo de este año, como ustedes pueden ver acá, en que el precio del cobre, ojo, el precio del cobre lo tengo en escala invertida, ¿ya? Cuando baja acá es que está subiendo, para que aparece la correlación más clara con el tipo cambio, o sea, cuando el precio del cobre sube, el tipo cambio cae. Bueno, y hemos visto un tipo de cambio al menos estable las últimas semanas, perdón, un precio de cobre estable, y se ha recuperado en las últimas semanas. Está en niveles máximos, nuevamente, los que tuvo en mayo. Pero el tipo de cambio ha seguido al alza. Ya un tipo de cambio que hoy día está en niveles de 812, mira. ¿Por qué? Bueno, en mayo se produce la elección de los convencionales, con los resultados que todos conocemos, y paulatinamente, el factor político comienza a incidir en el mercado. Hasta, yo diría, hasta comienzos de año eso no era un tema para el mercado internacional. Miraban a Chile muy bien. Cuando uno hablaba con extranjeros y leíamos a bancos de inversión, llamaba la atención lo optimistas que eran. Veían algún ruido, pero hoy día obviamente la situación está siendo aquiletada de una forma diferente. Quizás como los chilenos lo estamos mirando desde hace un buen rato. O sea, hay por lo menos, ¿no es cierto?, mayor grado de incertidumbre. Entonces, eso está siendo capturado por el tipo de cambio. Ahora, cuando miramos el tipo de cambio real, que es básicamente una medición del valor del peso chileno, pero corregido por la inflación local, por la inflación de los socios comerciales de Chile, vemos que estamos en un nivel a fines de agosto de 108. Se lo estoy marcando acá, se mide en el lado de la izquierda. Pero si yo tomo los datos para septiembre, este dato lo publica el Banco Central y todavía no está el dato de septiembre, debiésemos andar cercano a 112. Y 112, o sea, más o menos por acá, es cercano al tipo de cambio real que teníamos a comienzos de los 90. Entonces, este es un dato y con un precio de cobre hoy día récord. De hecho, acá muestro el precio de cobre corregido por la inflación de Estados Unidos para tener un número más real. Estamos ahí, como ustedes pueden ver,
a niveles en agosto récord, y ya superamos lo que había antes. O sea, lo que yo les estoy diciendo, el precio del cobre está en niveles muy buenos y el tipo de cambio real, la moneda chilena, está en los niveles más débiles de los últimos 30 años. ¿Por qué? Bueno, está incertidumbre política, está el tema fiscal. La deuda fiscal chilena como porcentaje del producto ha venido subiendo en forma clara desde mediados de los años 2000, o sea, el 2006, si no me equivoco exactamente. Y las proyecciones que hay hoy día, que tiene el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, que digamos es que en Chile, entre el año 23 y 26, el gasto fiscal va a crecer en promedio cero. Y con eso la deuda fiscal se estabiliza en 39% del producto. Obviamente eso es un presupuesto que no le va a corresponder ejecutar el actual gobierno. Entonces, cuando uno mira esto, y esto es lo que miran las agencias clasificadoras, este número de crecimiento fiscal cero es obviamente no cumplible. No cumplible. Y eso, entonces, al final lo que uno dice, bueno, la deuda fiscal como porcentaje del producto va a seguir aumentando. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Bueno, ahí ya entramos en una discusión también un poco política. Por ejemplo, el programa de Gabriel Boric establece que ellos tienen un compromiso con el equilibrio fiscal hacia el final de su mandato, ¿ya? Pero ¿cómo lo van a lograr? A través de subir impuestos. Entonces, suben impuestos, pero además aumenta el gasto fiscal en forma relevante. Entonces, la subida de impuestos tiene que ser mayor en la medida que las necesidades de gasto son mayores. A ver, dicho de una forma, Chile no está como estaba en los 70, en que el gasto fiscal se financiaba con emisión de billetes, ¿ya? Es un punto a favor. Tenemos un Banco Central independiente, aún completamente independiente. Entonces, cuando uno mira la situación fiscal para adelante, dice, acá hay planes de gasto importantes y el equilibrio no se va a alcanzar con una mezcla entre crecimiento y aumento de impuestos, sino que principalmente aumento de impuestos en forma relevante. El programa de Boric, aun cuando han dicho que son flexibles, establece aumentar la carga tributaria en 8% del producto en el periodo de gobierno de 4 años. Eso es un número muy importante. Y suponer que eso se va a dar sin que tengamos un crecimiento extremadamente bajo, me parece que es poco probable. Por lo tanto, la moneda chilena, el peso, si uno lo mira para adelante, se ve difícil que tengamos una caída del tipo cambio. Ahora bien, y esto es una opinión absolutamente subjetiva, me da la impresión de que en estos procesos siempre lo que uno ve es que aparece un nuevo gobierno, generalmente de izquierda, y trata de tranquilizar a los mercados, tranquilizar a los inversionistas, y eso hace que haya una cierta mejora en las variables financieras, tasas de interés y tipo cambio. Probablemente algo así pase en Chile los próximos primeros meses del próximo año. El problema es cuando ese nuevo gobierno se enfrenta con la realidad que, como dijimos antes, va a ser necesidades de ayudar a la gente que va a estar desempleada y con un programa que es subida de impuestos. Entonces, y ahí van a empezar probablemente, como se dice, las ideas de ser más agresivo en la subida de impuestos, y el mercado va a comenzar a preocuparse más por estos temas, y probablemente vamos a ver un tipo de cambio más alto. Aquí un comentario, Arturo, de alguien que está conectado, que dice que el precio del cobre y el tipo de cambio van a financiar bastante el programa del nuevo gobierno. A ver, sí, por supuesto, algo aumentan y han financiado también de este gobierno. La pregunta que uno se podría hacer es qué pasa si el precio del cobre baja su promedio a largo plazo de 3, si bajara mañana, cosa que no va a pasar. ¿A cuánto sería el tipo de cambio? Entonces, el riesgo hoy día es que hoy día, a ver, el precio del cobre está súper alto. Básicamente, cuando los inventarios, hoy día leía los inventarios en la Bolsa de Londres, están en los niveles más bajos desde el año 74. Entonces,
es una cosa más bien coyuntural, la producción para el otro año va a aumentar. Entonces, la pregunta es, ¿a qué apostamos? ¿Que el precio del cobre va a seguir alto? Sí, ok, en estos niveles, no creo que más alto. Por otro lado, hay que recordar que hay una ley de royalty que ya fue aprobada en la Cámara, va a pasar, está en discusión en el Senado, y eso significa que la rentabilidad de las inversiones en cobre va a bajar drásticamente. La producción de cobre en Chile ha venido bajando los últimos años, o sea, las compañías en promedio lo que están haciendo es tratar de mantener o que la caída de la producción sea más suave. Entonces, sí ayuda, pero si es suficiente para financiar un programa fiscal de gasto fuerte, yo creo que no. Y bueno, la deuda fiscal ha venido aumentando, como ustedes pueden ver ahí. Sí, además Eh, hay una discusión importante en relación al programa de Boric porque solamente la pensión básica universal se discute que es más del 5%. Entonces, este 8% que dicen ellos se lo tienen bastante cuestionado varios economistas. Y por otro lado, probablemente el alza de impuestos te va a pegar en el Producto Interno Bruto, lo que te va a aumentar claramente el gasto. En ese sentido, ¿qué es lo que opináis tú de la propuesta de la pensión básica universal, que es general y transversal en todos los candidatos? sí, lo que a mí me parece que está bien. O sea, evidentemente acá un gran problema del sistema de pensiones se le critica porque da pensiones malas. Por supuesto, la gente que no ha ahorrado, sí, definitivamente da malas pensiones. Eso se comenzó a enfocar el año 2008, el gobierno de Bachelet, con la pensión Pilar Solidario. A mi opinión es que ese es un tema prioritario. Ahora, hay que hacerlo de una forma gradual, por supuesto, y lo que pasa es que con los retiros de la AFP, hoy día la gente que va a necesitar ayuda para su pensión va a ser creciente. O sea, yo no he visto los cálculos, pero cuánta gente que hace un año no iba a necesitar este pilar solidario, ahora lo va a necesitar, es mucha. Esa es mi impresión. Hay que pensar que la mayoría de la gente que tenía pocos recursos en la AFP los sacó. Esa gente antes iba a cofinanciar su pensión. Su pensión hoy día no tiene ni un peso, digamos, para financiarla y va a ser pura carga fiscal. Entonces, son temas que hay que ver la velocidad a la cual se va. Ahora, yo le pongo como telón de fondo a todos los que estamos hablando a la presión social que va a haber sobre un gobierno, sea el que sea, en un momento en que la economía ya no va a estar creciendo al 11%, en que no va a estar el IFE, o quizás va a haber otro IFE. ¿Ah? Eh, y, y, no sé si van a haber más retiro de la AFP, probablemente sí. O sea, la situación económica de Chile en 6 meses más, 9 meses más, yo creo que va a ser bastante peor que lo que hay hoy día. Bueno, estamos hablando de muchas incertidumbres en realidad, incógnitas. Y eso también es lo que el mercado financiero está capturando. Eh, Avanzando y muy cortito, retomando un poco la parte internacional. No sé si la parte de Chile hay alguna otra pregunta, Sí, porque podríamos a estar mí me hablando llegó una pregunta, ya, Arturo, como dime. para cerrar con eso, y es en relación a las tasas locales, porque mostraste que las tasas están en los máximos a 10 años, el BCU 10. Eh, ¿Qué expectativas podemos tener en relación a las tasas? Porque estamos con una inflación muy alta, podría venir un próximo retiro. ¿Tú veis espacio para que esto siga subiendo? A ver, la inflación está alta, pero también hay una parte que digamos, el producto de estos cuellos de botellas que hay en todo el mundo. ¿Ya? La inflación probablemente vaya a bajar. Ahora hay que pensar que la meta central es 3 y ya estamos sobre el 5, que va a terminar el año bastante alta. Pero sí está alta. Segundo, el tema de la tasa larga en particular obedece a lo que está pasando con las AFP y con las compañías de seguro, que no hay demanda. Hay que pensar que lo que ha venido pasando en los fondos de pensiones durante ya un buen rato es que la gente sale del fondo E y se mete al fondo A o B. Entonces, así como hace unos años
El fondo B rentaba mucho, porque la tasa caía, hoy día está pasando exactamente lo contrario, y la misma gente se cambia al fondo A o al fondo B. Entonces hay un tema de la demanda y la profundidad del mercado que se ha perdido. Yo creo que eso no se va a recuperar luego. Yo no veo en el corto plazo razones para que la tasa de 10 años, las tasas largas, bajen. No sé, no se me ocurre. Quizás vamos a tener, como dije antes, la primera parte del próximo año, los primeros meses, una luna de miel del mercado y podríamos ver la vuelta de capitales extranjeros y que haga que la tasa baje algo, que vuelva a los niveles, ¿te acuerdas? De cero, UF más cero que tuvo hace unos años, yo lo veo súper difícil, súper difícil. Otra cosa, se habla mucho del aumento de las tasas hipotecarias. Las tasas hipotecarias están muy retrasadas respecto a la tasa de los BCU. O sea, han subido, pero han subido mucho menos. Por lo tanto, lo que deberíamos ver es un proceso de que esas tasas, suponiendo que el BCU se queda donde está, van a ir paulatinamente creciendo y colocándole más problemas, que ya está pasando algo, al sector inmobiliario. Los bancos han estado subiendo tasas, yo diría en forma bastante moderada todavía, y reduciendo los plazos de las colocaciones, de los créditos. Bueno, como decía antes, para ir ya al final, ¿qué ha pasado en el resto del mundo? Bueno, las bolsas han andado muy bien este año. Acá están los retornos en el año. Destaco la bolsa americana, que tuvo un año pasado muy bueno, este año también ha sido bueno. Ha sido más equilibrado. El año pasado estuvo muy liderado por las grandes tecnológicas. Ahora han sido también sectores como energía, como bancos, como materiales, industriales, etc. Buenos números. ¿Dónde la cosa no ha andado bien? En Latinoamérica. Aquí está con rojo la rentabilidad acumulada en el año del IPSA, que lleva un 4,7. Abajo, fíjense, en el mes en octubre, los primeros 15 días, lleva 8, casi 9% abajo. O sea, acá destaco, el mercado como que de repente comenzó a sopesar más lo que estaba pasando, no sé, o miraron la encuesta, no sé qué será. Entonces, bueno, Chile destaca más también, aun cuando ha tenido un buen mes, Brasil. Brasil va a tener una elección que aparentemente se va a adelantar entre Lula y Bolsonaro y va a ser lo que todos los analistas, bastante fuerte, dura. Y podríamos ver incluso políticas populistas de Bolsonaro durante el próximo año. Europa está andando bien, como ustedes ven acá. Bueno, es la situación. El mes de septiembre fue malo, en general hubo un periodo de corrección, la tasa de interés de largo plazo subió, temores de esta inflación, también malos números en China, etcétera, pero en general nosotros mantenemos una visión optimista, con rentabilidad esperada hacia adelante más baja, definitivamente. No pensamos que el otro año se repita ese 19 o 20% que vamos a tener en Estados Unidos, pero lo que uno ve es que las utilidades de las compañías siguen subiendo. Hemos visto reportes este mes, estas últimas 2 semanas que son bastante buenos en Estados Unidos. Entonces, pensamos que las bolsas van a seguir arriba, pero con volatilidad, sobre todo dado por el ritmo al cual vaya subiendo la tasa de interés de largo plazo. Sectores, bueno, sectores atractivos hoy día, está el sector de energía, que tiene una buena relación entre valorización y crecimiento, pero vemos que hoy día, con el petróleo a los niveles que está, es muy atractivo, pero no sé si es una apuesta como de mediano o largo plazo. El sector financiero se ve muy interesante con la posibilidad de que las proyecciones de utilidades suban en la medida que las economías se normalizan, comienza a fluir el crédito, aumentan las tasas de interés de largo plazo. Sector industrial también puede ser interesante, aunque menos que el sector financiero. Y dentro de los sectores como el crecimiento a largo plazo, yo destacaría el sector de salud, que sí tiene un interés, ¿no es cierto?, un desarrollo a largo plazo muy importante y valorizaciones más moderadas que lo que es, por ejemplo, el sector de la tecnología, que es atractivo, pero es un sector caro. En un proceso de alza de tasas, lo que uno espera es que los sectores que están orientados a plazos más largos sufran más porque su financiamiento es de largo plazo. En ese sentido,
tuvimos nosotros un primer trimestre muy bueno para las compañías más cíclicas, segundo y tercer trimestre, eso se revirtió. Difícil hacer ese timing tan exacto entre lo que le llamamos value, las compañías cíclicas, y las compañías de alto crecimiento. Por eso recomendamos generar un mix. Un mix. En el agregado pensamos que las utilidades de las compañías van a seguir al alza porque la economía americana, la economía europea, la economía asiática, China en particular, van a seguir creciendo. Las condiciones financieras son buenas, por lo tanto estamos optimistas, pero con episodios como lo que tuvimos el mes pasado, de mayor volatilidad. Pensamos que el dólar, que el año pasado cayó fuerte, este año se ha recuperado, va a seguir fuerte en el corto plazo, en la medida de que todavía haya tanto riesgo asociado a la escasez energética, a los eventuales rebrotes de la pandemia, etc. Pensamos que en el corto plazo sigue siendo un refugio. Respecto del petróleo, el petróleo ha subido con menor intensidad el fuerte aumento del precio del gas, que ustedes han visto los problemas que está ocasionando en Europa. Lo que uno esperaría es que el petróleo tienda a estabilizarse en la medida de que la OPEP, en su versión ampliada, que incluye Rusia, poco vaya a acelere su proceso de aumento de la producción, que hoy día son 400.000 barriles diarios, a una producción de 80 millones de barriles al día, o sea, es muy poco, y probablemente eso alivie la presión sobre el petróleo. En el tema del gas ha influido problemas que ha tenido Rusia en la provisión, un incendio en su planta más grande, también que la primavera europea del hemisferio norte en general ha sido más fría de lo que se pensaba. También el tema del petróleo influye toda digamos, el desincentivo que han dado los países para la producción de petróleo. Hay que pensar, por ejemplo, que Estados Unidos, Biden, una de las primeras cosas que hizo fue de que los terrenos estatales no se iban a seguir arrendando para la extracción de petróleo. Y hoy día le está pidiendo a los productores que aumenten la producción, porque están con el precio muy alto y arriesgan, lo que ellos ven, inducir una desaceleración muy fuerte de la economía. Entonces, evidentemente la transición energética a todos nos parece perfecta, pero tiene que hacerse con cuidado. Lo que ha pasado aparentemente es un poco que las inversiones se han desincentivado en el sector más contaminante y hoy día se necesita todavía. Las tasas de interés de los bonos largos han subido algo. Nos parece que tiene poco valor la renta fija, los bonos, con yield bastante bajo, pero sobre todo en aquello que tiene muy buena calidad, los bonos del Tesoro, 1,57 aparece aquí la tasa del viernes, hoy día está 1,60. Pensamos que con altos y bajos esa tasa va a aproximarse al 2%, pero en el muy corto plazo pensamos que va a ir bajando algo, va a bajar algo. Pero para tomar posiciones nos parece que algo que puede tener más valor es la deuda emergente, pero con rentabilidades proyectadas bajas, ¿ya? Por eso que nuestro énfasis básicamente está en la renta variable muy diversificada. Dentro de la renta variable, los mercados que nos gustan son Asia, que ha estado muy castigado por China, pero ya se ha estado recuperando con valorizaciones muy bajas. Como ustedes pueden ver acá, lo que le llamamos la relación precio-utilidad a 12 meses está bajo 14. Europa, que también ha corregido su valorización y ya está a niveles de 15. Y Estados Unidos ha bajado, pero sigue siendo un mercado caro, sobre 20. O sea, Estados Unidos es el mercado más caro, pero también la economía más fuerte. Nos gusta Europa y nos gusta Asia. Latinoamérica, por los problemas políticos, preferimos dejarlo fuera. También algo parecido nos sucede con Europa emergente. A pesar de que tiene buenos precios de la energía, hay problemas, por ejemplo, en Turquía, con mercados muy relevantes, problemas de inestabilidad. El Banco Central en Turquía no es independiente y el gobierno sacó a dos principales ejecutivos y probablemente lo que va a hacer es una política expansiva cuando en realidad no corresponde. La economía está con alta inflación. Bueno, estas son las tres regiones que más nos gustan y aquí un poco les mostramos nuestras recomendaciones climatizadas. Estamos recomendando estar sobreponderados en renta variable, en acciones, una forma moderada, también tener posiciones más en caja o corto plazo, lo más corto plazo. Nuestra recomendación, por ejemplo, en high yield
e irse a high yield, pero de corto plazo, para evitar el riesgo de la subida en la tasa base. Como la economía la vemos bien, no estamos preocupados tanto del riesgo crediticio, pero sí del riesgo, lo que le llamamos de duración. Papeles muy largos, les pega muy fuerte la subida en la tasa larga base. Eso es básicamente lo que vemos. No sé si me alargué más de media hora, como siempre, Camila. No sé si hay alguna otra. Muchas gracias, Arturo. Sí, me llegaron dos preguntas en este tiempo. Una es internacional y es por qué el crecimiento de la región latinoamericana lo vemos tan bajo comparado con los otros emergentes para el 2022, más que lo vemos por qué se proyecta que es tan bajo. Y después hay otra en relación a Chile, y es que aquí me acaba de llegar otro, pero te la hago después. En relación a Chile es donde vemos la deuda en relación al PIB, y el comentario aquí es que el Consejo Fiscal Asesor el año pasado proyectó ese ratio en 70% hacia el 2026, pero antes de que todos los incentivos, IFE universal y de todo el gasto público que había. Entonces, compartimos ese nivel de deuda PIB hacia el 2026, y me acaba de llegar una última que te la hago al tiro, y es análisis de las encuestas para las presidenciales. ¿Vemos alguna tendencia relevante? Mira, vamos por el orden, ¿ya? Respecto de la TAM, efectivamente el crecimiento de Latinoamérica es bajo, pero es bajo estructuralmente. O sea, básicamente, ¿por qué Asia sube más que, siempre crece más que Latinoamérica? Principalmente porque, bueno, tiene una economía muy fuerte, que es China, pero además una economía que lleva ganando presencia y buen desempeño, que es India. Y tiene países como Indonesia, como Taiwán, que también son referentes. La estabilidad institucional es la principal diferencia. O sea, en Latinoamérica estamos viendo lo que pasa. Llega un nuevo gobierno, cambia tendencia, se revierten las políticas, y esto ha sido histórico. Hoy día no hay dictadura en Latinoamérica, salvo Venezuela, en mi opinión. Pero cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Argentina, Chile no ha pasado todavía. En Chile tuvo 30 años de continuidad, obviamente con diferencia en los gobiernos, pero no cambios radicales. Lo que probablemente pasa en Colombia, que generalmente ha tenido gobiernos de derecha y aparentemente va a tener un gobierno de izquierda por primera vez. Entonces, yo diría que esa es la principal razón. O sea, lo que pasa en 2022 en Latinoamérica, que a pesar de los altos precios de los materiales, crece poco, es porque tiene baja productividad e inestabilidad. ¿Cuánto es el horizonte para planificar negocios en Latinoamérica? Esa es una pregunta que uno se podría hacer. Obviamente, en China, en los países asiáticos, es mucho más. Eso yo diría que es la principal razón. Por eso nosotros en Latinoamérica, claro, uno cuando dice, mira, van a subir los precios de los materiales, hay que invertir en Latinoamérica, mejor comprarse directamente el ETF del material, creo yo. Porque lo que pase y la volatilidad que tienen las bolsas y las monedas es muy fuerte. Eso respecto a lo primero, es estructural. Segundo, respecto de la proyección de la deuda, a ver, es difícil anticipar un número, hay mucha, ¿cómo se dice?, incertidumbre. Mi impresión es que estos números que les mostré acá del Banco Central, ¿a dónde está? Acá. No se van a cumplir bajo ningún punto, ¿ya? Ahora, no se van a cumplir porque hay una demanda por gasto fiscal muy fuerte, y políticas, si se aplican, de aumento de impuestos que van a restringir el crecimiento. El Consejo Fiscal Autónomo habló del 70% al 2026, yo creo que eso puede pasar, definitivamente. De todas formas. Ojo que este año, producto del fuerte crecimiento, esta razón no subió tan fuerte, porque al final la economía nominalmente va a crecer más de un 16%. Entonces, claro, aumenta el gasto fiscal aumentó muy fuerte este año, el gasto extra por COVID este año son 20.000 millones de dólares. Para el próximo año, el gobierno, si uno compara presupuesto 22-21, tiene un aumento de más del 5% en el gasto fiscal. Pero si comparamos con el presupuesto efectivo, lo que se va a ejecutar el 2021, la caída es del 22%. Y ya dicho, digamos,
los voceros de Boric, que es un número muy alto, esa contracción. Yo creo que algo de eso, o sea, lo que están transmitiendo es que parte las ayudas que se han dado las van a mantener, porque si no la economía puede tener una recesión fuerte. Entonces, lo que yo veo para el próximo año es que la deuda fiscal se va a pegar un salto como porcentaje del producto y hay mucha incertidumbre respecto para adelante. El 70%, estamos hablando de 5 años más, me parece que es muy probable, digamos. El deterioro fiscal de los países es bastante rápido. Ahora, hoy día Chile ha tenido gobiernos ordenados, aun cuando la deuda venía subiendo por 30 años. No sé lo que va a pasar para adelante. No sé. Oye, Arturo, y Todavía no sé. complementando ahí, ¿cuál el efecto esperado del tipo de cambio con un aumento así de No, importante o en la sea, el tipo de cambio deberíamos tener una moneda más débil. Es una economía que tiene una deuda de sobre 50% del producto. Ya pasa a otra categoría, nos van a rebajar la clasificación crediticia. Es un tipo ahora, eso está por verse, o sea, pero mi impresión es que el tipo de cambio en Chile, a ver, cuando uno dice, para poner una forma, el tipo de cambio real está en los comienzos de los años 90. Comienzos de los años 90 Chile tenía cerrado el mercado de capitales. Y contra eso nos estamos comparando hoy día. Quizás estoy siendo muy dramático, pero deberíamos ver un tipo de cambio más fuerte con alto y bajo. Como dije antes, puede haber una especie de luna de miel en que las nuevas autoridades electas ya tranquilicen a los mercados, han hablado de consolidación fiscal, etcétera. A mi juicio, con una falta de realismo, porque el problema va a ser que cuando yo subo impuestos, anuncio que subo impuestos, la actividad que ya viene muy débil, la inversión, se va a caer y vamos a tener problemas sociales mayores. Entonces, que hoy día la pregunta es no si la deuda fiscal sobre productos sube, es a qué velocidad sube. ¿Ya? Esa es un poco la pregunta. ¿Se puede llegar al 70? De todas formas, de todas formas. Falta mucho para el año 2026 en todo caso. Falta mucho. Bueno, respecto a las encuestas, yo he visto lo mismo que ustedes. Yo creo que está claro, a mi juicio, que va a ganar Boric en una segunda vuelta. No sé, no veo otra posibilidad. Y lo que dice la encuesta es que Kast va a pasar a segundo, va a pasar ¿cómo se dice? A la segunda vuelta. Probablemente lo que pasó ayer va a sumarle algunos puntos a Kast, que ya venía bastante fuerte. Mi crítica a la candidatura de Kast, que sigue hablándole a un nicho, con medidas que son claramente impopulares y son bien poco relevantes, creo yo, como el tema de la zanja, como el tema de bajar los ministerios, que suena bonito, bajar de 24 a 12, pero con eso ya no sé qué, si uno, o sea, los empleados públicos ya se lo he hecho encima, no sé, hay una demanda por seguridad que va a quedar más clara las encuestas que vamos a conocer la próxima semana, después de lo que pasó hoy día, pero me parece que la marea, o sea, cuando uno mira lo que pasó con el apruebo, con la elección de los constituyentes, la marea es para donde vamos a la izquierda. Entonces, me parece que Boric va a ser el próximo presidente. La pregunta es con qué mayoría en el Congreso, que puede ser bastante arrolladora. Bastante arrolladora. Tampoco sabemos lo que va a pasar con la nueva constitución. No sé, yo creo que estamos en un ciclo de izquierda, definitivamente. Arturo, muchas gracias. Estamos ya cumpliendo una hora, así que yo creo que tenemos que cerrar acá. Súper claro. Espero que no se vayan muy deprimidos con el salario de Chile, pero afuera por lo menos hay hartas oportunidades. Ok, pues gracias Camila, gracias a todos. Que estén todos muy bien, que tengan un buen día. Adiós. Chao.